Efesios 5:18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Cristo y el matrimonio es el título, ¿sí? No os embriaguéis. A ver, leamos juntos, dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Otra vez, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es este versículo 18 para poder llevar a cabo las asignaciones en el matrimonio. Y no solamente para el matrimonio, para el funcionamiento correcto de la iglesia. Déjeme decirle que nadie puede tener una buena función, un buen desempeño en la iglesia si primero no está lleno del Espíritu. O sea, si el Espíritu Santo no lo está controlando. Pero nadie puede llevar bien las asignaciones del matrimonio si el Espíritu Santo no lo está controlando. Nadie puede tener una buena relación de noviazgo si el Espíritu Santo no lo está controlando. Nadie puede tener una buena relación patrón obrero o patrón trabajador si el Espíritu Santo no lo está controlando. Cuando encontramos en Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenó del Espíritu, nos está hablando, amado hermano, que cada uno de nosotros se debe de someter al control del Espíritu Santo. Es triste ver cómo los matrimonios se destruyen, las relaciones, cómo se destruyen, por una simple y sencilla razón. Se omite el control del Espíritu Santo y se le da lugar al egoísmo, porque el enemigo número uno del matrimonio, de las relaciones interpersonales, se llama egoísmo. ¿Cómo se llama? Egoísmo. Hay problemas de padres a hijos por egoísmo. Hay problemas entre hermanos por egoísmo. Hay problemas laborales por egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo dice primero lo mío. Y segundo, lo mío. ¿Sí? Y lo mío es mío y lo tuyo. Y lo tuyo es mío. ¿Se da cuenta cómo sí perjudica el egoísmo? Ya estoy cansado de mi marido. Está cansado porque solamente está pensando en ella. O él, ya estoy cansada de mi mujer. Sí, está cansada porque solamente está pensando en él. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo puro. Y ese es uno de los grandes problemas que se enfrenta hoy en la sociedad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienes, Iván, el PowerPoint? La primera imagen, por favor, del triángulo con el cual empieza. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en un ambiente espiritual donde se exalte a Dios, porque después de que nos dice que seamos llenos del Espíritu, se nos habla de que cantemos cánticos espirituales, himnos espirituales, alabando y exaltando al Señor. De tal manera que esposo y esposa, cuando se acercan a Dios, se acercan más a ellos. Y cuando tú vas buscando más de Dios y te vas acercando a Dios, te vas acercando más a la pareja.
El problema es que muchas veces uno de los dos se acerca más a Dios y el otro se está alejando de Dios. Y por mucho que te acerques a Dios, si el otro se está distanciando, también se está distanciando de la pareja. Yo tengo que entender este principio bíblico. Mi relación espiritual es lo más importante aquí en esta tierra. El matrimonio es una iniciativa de Dios y solamente bajo su guía el matrimonio va a funcionar. No basta, no basta el amor entre pareja, ¿sí? Porque el matrimonio no es de dos, el matrimonio es de tres. Y tenemos que entender esto, que el matrimonio es de tres. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. ¿Quién dio las reglas para el matrimonio? Dios. Y si no sigue las reglas, no funciona. Por lo tanto, el matrimonio es de tres. Dios, esposo y esposa. Cuando el matrimonio omite el orden establecido por Dios, entonces habrá problemas. El mensaje de hoy se titula Cristo y el matrimonio. Número uno, sometámonos unos a otros. La imagen, por favor. La imagen. Después del punto número 1, hay una imagen, Iván. La razón por la cual nos debemos de someter unos a otros es el temor, o sea, obediencia a Dios. Y reverencia, o sea, respeto a Dios, a Cristo. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, entonces, amado hermano, empieza una relación de obediencia. ¿Sí? Cuando nosotros nos sometemos a Dios, empezamos entonces a obedecer. Hay un conocimiento y cuando tú conoces de Dios, cuando tú entiendes lo que Dios quiere de ti, hay una consagración. Cumples tu misión en todos los aspectos de tu vida. Yo debo de entender entonces que quien gobierna el matrimonio no es el varón, no es la mujer, es Dios. Ese es el papel. Dios gobierna. Hay chistes que dicen, bueno, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el pescuezo, quien mueve a la cabeza. Yo he escuchado chistes así. Cuidado, porque es un desafío a la autoridad de Dios. Si tú no entiendes, bueno, muchos nos metimos al matrimonio sin entender principios bíblicos. Y cada metidota de pata que se ha dado, por eso hoy en día se ofrecen las pláticas prenupciales. Ningún creyente debería ir al matrimonio sin las pláticas prenupciales. ¿Por qué? Porque tienen que saber los principios de Dios para el matrimonio. Y una de las cosas es, Dios gobierna el matrimonio. Dios gobierna, por eso en el triángulo está arriba Dios. Y Dios se da asignaciones, por eso hablamos de una misión. Y cuando hablamos de matrimonio ya no es la misión de él o ya no es la misión de ella, es la misión del matrimonio.
Ya no es el ministerio de él, ya no es el ministerio de ella, es el ministerio del matrimonio. Así que no olvidemos que nuestro proceder, amado hermano, porque el tema de Efesios es andar en luz. El capítulo 5 es andar en luz. Ese es el tema general del capítulo 5. Por lo tanto, nuestro proceder va a influenciar para bien o, o para mal a todo aquel que nos vea. Pues como hijos de Dios somos luz. Tu matrimonio, mi matrimonio, debe de influenciar para bien si decimos que seguimos a Cristo. Lo triste es que muchos matrimonios cristianos se están divorciando. Lamentablemente no son luz. Ellos mismos están en tinieblas. Debemos reflejar la luz de Dios. Por eso, nuestro desafío, amado hermano, es que debemos dar un buen testimonio. Hay que obedecer a Dios. Y tercero, hay que valorar a Dios y sus principios para el matrimonio. Hay matrimonios de 30, 40 años y no son luz. Hay matrimonios que no han resuelto sus problemas. Lo primero que yo debo de entender es esto. Someteos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo plano. Nadie es más, nadie es menos. Y eso lo estableció el Señor desde Génesis. Creó Dios pues a la humanidad, varón y hembra, los creó. Principio de igualdad. Cuando Dios pensó en la humanidad, pensó en un varón y en una mujer. Nadie es más, nadie es menos. Por eso hablamos de que tanto el hombre y la mujer están sometidos a Dios. ¿Vamos bien? Siguiente imagen, Iván, por favor. Es que trae todo lo que he escrito, pero las imágenes me interesan. Siguiente imagen. Dice, el hombre como sacerdote del hogar. Número 2, el esposo es cabeza. Pero muchos ven aquí que el hombre es el que manda. Pero tenemos que entender el concepto de cabeza del cual nos hablan de Efesios. Por la ciudad de Éfeso pasaba un río que se llama hasta hoy en día el río Caistro. Sin embargo, este río, como cualquier otro río, los pequeños arroyitos o escurrideros de las montañas, a esos arroyitos, a esos escurrideros se les llama cabeza, que provocan mucha humedad a su alrededor y generan vida a su alrededor. Si tú vas en un carro y subes por ahí una montaña y tú ves que allá en una parte donde nada se ve muy verde, tú puedes decir, ahí hay agua. Ser cabeza, el concepto que está manejando la escritura, el concepto, no la definición. El concepto es un arroyito que viene descendiendo de la montaña y que está generando vida. ¿Por qué? Porque a ese arroyito llegan todos los animalitos a tomar agua. La vegetación está siendo nutrida por esas aguas.
Ser cabeza en el hogar es el que provoca la vida espiritual en el hogar. Ojo, varones, porque esto sí nos pega durísimo. Es el que modela la escritura en el hogar. Y posiblemente no tuviste buenos modelos a seguir. Yo no sé cómo fue tu papá. A lo mejor ni siquiera es cristiano. Así que tú tienes que empezar a poner tus ojos en Jesús, porque la escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces yo tengo que voltear a ver a Jesús cómo es Él, como el modelo a seguir. Por lo tanto, ser cabeza conlleva la responsabilidad de que la vida espiritual, la relación que tenemos con Dios esté siendo cuidada y también esté siendo, amado hermanos, cultivada. Y eso nos toca a los varones. Pero muchas veces el varón le deja ese papel a la mujer. Y déjeme decirle que ese no es el papel de la mujer. Sí, por eso quise proyectarles esta imagen. El hombre como el sacerdote y el que tiene la Biblia en las manos es el varón. Y ese varón debe de ponerse a orar, a leer la Biblia donde su esposa y sus hijos lo vean. Porque no es dar la orden de ponte a orar o ponte a leer. Es mírame orar, mírame estudiar la Biblia. Porque eso se llama modelaje. El hijo hace lo que ve hacer al padre. Por eso muchos hijos se pierden. Llegan a la etapa de juventud y se pierden. Porque no vieron a papá orar. No vieron a papá leer. Y si papá no está en el hogar, tu mamá. Tienes que cumplir esa función. Es importantísimo. Un desafío. Ser cabeza es ser el responsable de un buen ambiente espiritual en el hogar. Por lo tanto, sé la guía y el sacerdote espiritual de tu hogar. Es importante eso, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No se sientan regañados. Estoy predicando la palabra. Está dura, pero lo siento. Es la verdad. ¿Sí? Es la verdad. Pasamos con las mujeres. Número 3. La mujer es cuerpo de la cabeza. La mujer es cuerpo de la cabeza. Me costó mucho encontrar una imagen de lo que quería proyectar. Gracias, Iván. Quería una imagen así, donde el hombre la está tomando de la mano. Porque la Biblia dice en el sermón pasado, yo les decía, Jesucristo es la cabeza, pero la iglesia es la extensión de Jesucristo. Y pusimos aquí a Rubén, a Omar y ¿quién fue el otro? ¿Nada más? Ah, y yo. Me estaba omitiendo. Estamos 3, ¿verdad? Tomados de la mano. Déjeme decirle que ese es el concepto de que el hombre es la cabeza, pero la mujer es la extensión del hombre. Y en nuestra filosofía latina,
Hemos confundido de que el hombre, al ser cabeza, es el que gobierna, es el que manda. No, Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de generar vida. Pero cuando hablamos de que la mujer es extensión, amado hermano, ella es la que apoya en la generación de esa vida. No obstaculiza como aquella pareja que iban subiendo en una bicicleta de doble pedal. Y llegó un momento en que el hombre sentía que el pedalear era más duro, así que se puso de pie y con todas sus fuerzas siguió pedaleando hasta que llega arriba y dice, vencí. Y le contesta a la mujer, ¿y eso que venía echando freno? La mujer está para ayudar, dijo el Señor, haré ayuda idónea. Como extensión del hombre, está para apoyar. Aunque no entendemos cómo es la unidad entre esposos, realmente Dios nos ve como uno. ¿Sí? Tal vez tú te ves separado de tu pareja, tú eres un individuo, tú eres otro. Pero Dios ve al esposo en la esposa y Dios ve a la esposa en el esposo. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aún el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo es que yo soy miembro de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, de mi pareja? Es un misterio, pero Dios te ve como uno. Algunos han argumentado que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no aceptó esa teoría, de que la mitad era Eva, la otra mitad era Adán. Yo no acepto eso, porque la escritura dice que primero creó a uno y después creó al otro. Pero algunos han argumentado eso. Sin embargo, Dios sí te ve como una unidad. El esposo es el que guía a realizar cualquier obra y la esposa le acompaña como su extensión. Conocemos a una pareja, bueno, el varón ya falleció, pero levantaron una iglesia. Ahora en la pandemia fallece el varón y quien se queda al frente es ella. Empezaron juntos, pero ella continúa la obra. Y muchas veces pasa así. Quien empieza es el varón, pero quien continúa o finaliza es la esposa. Hay obras iniciadas por esposos, continuadas por esposas, finalizadas por esposas, porque tenemos que entender que la esposa es extensión del esposo. No es más, tampoco es menos. Me gusta la figura del triángulo porque están a la misma altura, a la misma par. Y eso es lo que yo debo de entender. Entonces, en nuestro desafío es ser verdaderamente uno. Ese es el desafío, porque muchas veces la esposa anda por sus propias ideas y el esposo, pues ya ni se diga. El esposo quiere una cosa y la esposa quiere otra. ¿Dónde está la unidad? Ya no se diga en el ministerio, en la obra del Señor, en el trabajo de su obra.
A veces las más entronas son las mujeres y los esposos demasiado comodinos. Pero es ahí donde tenemos que demostrar la unidad. Número 4. Vamos a leer el versículo 32. Versículo 32. No lo cambies, Iván. Aquí leemos en la palabra. Versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Número 4. Los esposos son la imagen o representación de Cristo y la iglesia. ¡Guau! ¡Qué desafío! Cada matrimonio está representando a Cristo y a su iglesia. Así que como matrimonio debemos ser una buena imagen de la relación de Cristo y su iglesia. Sin embargo, hay matrimonios que solamente se andan agarrando del chongo. Pelean por todo. Discuten por todo. Y no es la imagen que Dios quiere que proyectemos. O a la inversa. No dicen nada. No se hablan. Hay indiferencia. Tampoco esa es la imagen que Dios quiere que proyectemos. En el tiempo de la iglesia primitiva, el testimonio era tan positivo que decían de la iglesia primitiva, mírenlos cómo se aman. Y la Biblia dice que nadie padecía en aquel entonces escasez, porque todos ofrendaban, todos daban para la necesidad que estaba padeciendo ciertas familias. Por eso decían, mírenlos cómo se aman. Se apoyaban el uno al otro. La pregunta es, ¿qué dicen hoy de la iglesia, de los discípulos de Cristo? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Qué dice la gente de nosotros? Miren cómo se pelean, miren cómo discuten, miren cómo se dividen. Y cuando viene la gente aquí con nosotros, ojo, ¿qué ambiente perciben? Tú y yo ya no lo percibimos. Somos habituados al ambiente que proyectamos, pero la gente que viene por primera y segunda vez, sí lo percibe. No se espante, ni se preocupe. Tenemos un bonito ambiente. Dos jóvenes que vinieron en una ocasión nos compararon con Antioquía y dijeron de nosotros, aquí sí se siente el amor. Aquí sí se siente un buen ambiente espiritual. Es natural que en una iglesia a la cual tú estás llegando y llegando, ya no sientas ese ambiente que genera la iglesia. Pero cuando tú vas a otra iglesia, tú vas a sentir el ambiente. Y muchas veces llegas a iglesias y dices, ¡oh, Señor! Se sienten huecos. Se sienten que no hay un respaldo espiritual. Pero siempre debes de estar preocupado porque no solamente lo proyectas aquí, en tu casa. En tu casa debes de proyectar ese ambiente.
¿Qué proyecta tu casa? Mira tu casa y dile, Señor, abre mis ojos espirituales ahora que llegue y enséñame el ambiente espiritual que proyecta mi casa. ¿Qué estás proyectando? ¿Desorden? ¿Indiferencia? ¿O estás proyectando amor, unidad? ¿Esa relación con Dios apasionada? ¿Qué estás proyectando en casa? Tú y yo somos luz. El matrimonio cristiano tiene que ser luz. El hogar cristiano tiene que ser luz. ¿Tus hijos qué están proyectando? ¿Por qué se nos debe de poner alertas? ¿Qué proyecta tu hijo, tu hija? Pero si está proyectando todo menos la luz de Cristo, aguas. Algo anda mal y hay que corregirlo. Hay que hacer los ajustes pertinentes. Y eso es lo hermoso del Señor Jesús, que nos da la oportunidad de corregir. Yo no entendía Éxodo capítulo 20, cuando dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hago misericordia a miles. Y yo decía, ok, Dios tiene misericordia y he enseñado que Dios tiene misericordia de miles, pero Dios revisa las generaciones. Visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y Dios está esperando que se hagan los ajustes necesarios para que la nueva generación sea mejor. Desafío. Necesitamos ser el testimonio vivo de Cristo y su iglesia, comportándonos como es digno de Cristo, haciendo los ajustes que se necesitan. Amén. Amén. ¿Es un desafío? Sí, sí es un desafío. Agradar a Cristo es un verdadero desafío. Obedecer a Dios es un verdadero desafío porque estamos en un mundo corrupto, un mundo desordenado que va en contra de los principios de Dios. Por lo tanto, si queremos agradar a Dios, hay que nadar en contra de la corriente. No es fácil, pero tampoco es imposible. Así que es importante someternos uno al otro. Eso habla de obediencia a Cristo y habla de respeto a Cristo. El esposo es cabeza, no es el jefe, es el responsable de generar vida espiritual en el hogar. La mujer es cuerpo, es extensión y está para apoyo del esposo, no para estorbarlo. Ojo. Y cuarto, los esposos son la imagen o representación de Cristo y la iglesia. Por lo tanto, tenemos que dar un excelente testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, lo siento, esa es la palabra. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos das hoy, pero te pedimos tu ayuda para obedecerte y llevarlo a cabo como usted lo espera. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.